diseño o desarrollo de nuestro algoritmo, transformar el algoritmo en programa, ¿verdad? Que es la parte de codificación y compilación. La parte de pruebas, ¿verdad? Compilación y pruebas, que es ya la ejecución, verificación y depuración de nuestro programa. Y la documentación y mantenimiento, recordemos que era la parte que hay una documentación interna y una documentación externa, ¿verdad? La interna pues es la que nosotros vamos documentando adentro de nuestros programas en líneas comentadas, ¿verdad? Algunas instrucciones que es necesario dejar documentadas para ayuda de la lectura de nuestros programas, ¿verdad? Acá pues las dos primeras fases se recuerdan, ¿verdad? Que conducen a un diseño detallado escrito en forma de algoritmo, ¿verdad? Recordemos que el análisis previo del problema es donde nosotros vamos a analizar teniendo presente los requerimientos de nuestros clientes o usuarios, ¿verdad? Acá es donde nos especifican los requisitos que necesitan para el desarrollo de la solución que nos están pidiendo, ¿verdad? Luego tenemos la fase del diseño o el desarrollo de nuestro algoritmo, que es donde nosotros ya empezamos a analizar el problema que nos han presentado. Se diseña una solución, ¿verdad? Un algoritmo que nos va a ayudar a llegar a una solución del problema presentado, ¿verdad? Recordemos que va representado en forma de diagramas de flujo, de pseudocódigo o, por ejemplo, también en tablas de decisión, ¿verdad? Es en la tercera fase, ¿verdad? Donde nosotros ya vamos a transformar nuestros algoritmos y lo vamos a implementar en un lenguaje de programación ya formal. Recordemos que lenguajes de programación, hay una infinidad de lenguajes de programación. Nosotros, como les mencionaba, vamos a utilizar C++ para introducirlos en ese tema y vamos a ver un poquito de Python también, ¿verdad? Acá pues como dice aquí, es donde se implementa el algoritmo, ¿verdad? En un código escrito del lenguaje de programación, donde vamos a dar todas las ideas que fueron desarrolladas dentro de la fase del análisis y del diseño, ¿verdad? Es en la fase de compilación y pruebas. Este es bien importante porque aquí es donde nosotros ya vamos a probar nuestro programa, vamos a verificar que todo lo que nos requirieron se ejecuta de forma correcta. Se recuerdan que en el semestre pasado hay una parte donde yo les pedía que hicieran una tabla de validación. Muchos se saltaban esa parte en su documentación. Tal vez no lo ven como una parte muy importante o tal vez no lo terminaron de comprender, pero recuerden que en esta parte nosotros tenemos que planificar todas las pruebas que se puedan realizar en nuestros programas. O sea, son pruebas como le dicen, pruebas, incluso pruebas de estrés, ¿verdad? Para ver cómo se comportan los programas. Con programas pequeñitos, pues yo creo que era muy como que ni siquiera daba ganas de hacer la tabla, ¿verdad? Y por eso es que algunos lo que decían era que me pegaban la pantalla de ejecución al ejecutar su pseudocódigo, ¿verdad? Pero realmente esta tabla sirve para detallar qué pruebas son las que podemos realizar y ver cómo se comporta nuestro programa. Por eso es que es bien importante que nosotros pensemos qué es lo que queremos ejecutar para constatar que efectivamente lo que estamos probando se va a ejecutar de una manera correcta, ¿verdad? Entonces, esta parte es bien importante. Esta vez sí voy a exigir, se van a dar ustedes cuenta que voy a poner como una parte de rúbrica para indicar, ¿verdad? De que si están entregando esa parte en sus tareas, ¿verdad? Porque sí es una parte bien importante que ustedes tienen que completar. Y por último, la parte de mantenimiento y documentación, ¿verdad?
el programa, por ejemplo, en esta parte es donde el programa se actualiza y se modifica. Por ejemplo, ya tenemos un desarrollo de un programa, de una solución, y por ejemplo piden algún cambio extra o algún requisito extra, entonces entra la parte del mantenimiento. Entonces, la documentación en esta fase es bien importante porque recuerden que ustedes van a desarrollar programas, pero también se van a encontrar en situaciones donde van a llegar a empresas donde los programas ya están desarrollados. Entonces, imagínense, les dan como de primera instancia llegan ustedes recién contratados y les dicen, mire, quiero que modifiquen este programa y le agreguen esta opción, y ustedes se van a encontrar que el programa no está documentado. Lo van a tener que analizar, por ejemplo, desde un principio. Van a tener que trabajar, probar qué es lo que hace el programa y ver en dónde pueden poner eso que les están solicitando como de nuevo, ¿verdad? Entonces, la documentación va a ayudar a que otros programadores, desarrolladores puedan identificar más fácil en dónde se encuentran ciertas cosas del programa, ¿verdad? Entonces, es como que un gana-gana y como que algo que les va a beneficiar no solo a ustedes, sino que a compañeros que puedan llegar posteriormente, ¿verdad? Yo creo que es una buena forma de ayudarse entre sí. Yo creo que a veces uno se comporta un poco egoísta y dice, no, si yo desarrollé esto, ¿por qué alguien más lo tiene que venir a tocar? Pero realmente recuerden que no, en las empresas no somos indispensables y de un día para otro pues nos pueden mandar a nuestras casas, ¿verdad? O también, por ejemplo, si nos vamos de vacaciones, que haya alguien más que pueda también atender algún requerimiento. Imagínense que uno de vacaciones y le dicen, mire, se va a tener que llevar su computadora por si surge algo o algún cambio y que solo usted lo pueda realizar. Entonces, también es una forma de ayudar a que eso no suceda, ¿verdad? ¿Alguna duda hasta acá o comentario? No, ninguno. Yo sí les quiero recalcar en esta parte, ustedes van a leer en la guía que les voy a compartir, de que tratemos de que el curso de algoritmos sea como para reforzar la parte del análisis. O sea, si ustedes ven, yo les voy a compartir también por ahí algunos videos de que muchas veces confundimos y pensamos que el primer paso de algoritmos es como que yo de una vez voy a aprender a programar. En esta parte nosotros tenemos que aprender a analizar, a diseñar, ¿verdad? Posteriormente, si nosotros sabemos analizar y diseñar, vamos a poder programar en cualquier lenguaje de programación, porque simplemente lo que vamos a hacer es aprender sintaxis de cada una de las herramientas que existen en el mercado, ¿verdad? Por ejemplo, un ciclo se escribe de una forma en C++, un ciclo se escribe diferente, por ejemplo, en .NET, en Python, en C#, en cualquier otro lenguaje de programación, pero el concepto es el mismo, ¿verdad? Entonces, en eso es en lo que nos tenemos que enfocar. Traten de mentalizarse eso, por favor. Muy bien. Entonces, en esta etapa, ¿verdad? Reforzando, ¿verdad? Tenemos que definir y tenemos que tener claro qué es lo que vamos a analizar. Tenemos que ver todos los escenarios que puedan darse, ya que, por ejemplo, un cambio de escenario puede variar el resultado final de nuestro programa, ¿verdad? Entonces, acá siempre vale la pena que nosotros nos preguntemos y que nos hagamos, que nos cuestionemos, ¿verdad? ¿Qué pasa si se hace esto o si se hace aquello, ¿verdad? ¿Qué comportamiento va a tomar nuestro programa? Para aclarar dudas se pueden pedir, por ejemplo, formatos, ¿verdad? De cómo realizan actualmente
el trabajo, por ejemplo, si nos piden automatizar algún proceso, que nos indiquen cómo lo hacen actualmente, si lo hacen manualmente, si lo hacen con un Excel o si ya utilizan algún otro programa, ¿verdad? Entonces que nos proporcionen esos formatos que ya existen, ¿verdad? O formas de presentación de los datos o de dónde se obtienen los datos cuando se hacen, por ejemplo, de una forma manual. También podemos solicitar qué fórmulas, ¿verdad? O que nos hagan ejemplos de cómo lo hacen actualmente y cómo verifican los resultados, ¿verdad? Acá debemos de tener claro, como les menciono, qué tareas son las que se deben de realizar para obtener la solución, qué datos se necesitan para realizar las tareas, qué formato tienen que tener los datos de entrada. Recordemos que acá en el análisis del problema nosotros vamos a definir qué datos de entrada son los que vamos a obtener por parte del usuario, ¿verdad? Por ahí también algunos todavía confunden en esta parte del análisis cómo es que tienen que desarrollar ese análisis. Es bastante sencillo. Recuerden que se basa en 3 cosas principales que son los datos de entrada, los procesos y las salidas, ¿verdad? Y en la parte del análisis nosotros es donde vamos a obtener esas 3 cosas importantes de realizar para un buen análisis, ¿verdad? Entonces, les mencionaba, ¿verdad?, qué formato tienen que tener los datos de entrada, de dónde provienen también los datos de entrada. Por ejemplo, lo más común ahorita en los ejemplos que hemos estado haciendo, los datos de entrada, pues nos los proporciona el mismo usuario, ¿verdad? Cómo interactúan los datos para obtener un resultado. Esa parte ya es parte de los procesos, ¿verdad? Se debe de tener claro cuál va a ser el resultado que se quiere obtener, o sea, nosotros tampoco somos adivinos, entonces tenemos que preguntar y que nos dejen bien claro qué es lo que quieren obtener en base a los datos que nos están proporcionando, ¿verdad? Entonces, por eso es que les digo, esa parte del análisis a veces la sienten difícil, pero si la tratan ustedes de pensar de una manera correcta, van a llegar a un análisis bien detallado, ¿verdad? También se deben de tener claras las restricciones, ¿verdad?, que pueden existir al momento de procesar datos. Por ejemplo, alguna condición, por ejemplo, que le digan si se cumple esto, que haga tal cosa. Entonces, esas son como restricciones que van a tener nuestros procesos a la hora de ejecutarse, ¿verdad? O condiciones especiales que se deben de tomar en consideración. Son lo que ustedes van a escuchar ya cuando estén trabajando, que le llaman las reglas del negocio. Esas son las mencionadas reglas del negocio, que son como que las condiciones para tomar en cuenta en los datos que nos están proporcionando, ¿verdad? Entonces, acá recordemos que básicamente en este punto, ¿verdad?, en esta etapa es donde vamos a recoger todos los requerimientos y las especificaciones de nuestro problema, así como las reglas del negocio de dicho problema o requerimiento, ¿verdad? Este punto, como se los he mencionado desde un principio, ¿verdad?, debe de ser uno de los más importantes y críticos para la resolución de nuestros problemas, ya que va a llevar si no lo hacemos de una manera correcta, va a llevar a que hagamos un mal análisis, y si empezamos desde un mal análisis, nos va a llevar a un mal diseño y por consecuencia a un mal programa, ¿verdad? O sea, se recuerdan que el semestre pasado hasta compartimos un meme, ¿verdad? De cómo el usuario quería que le construyeran un columpio en el árbol y cómo paró construido al final, ¿verdad? Porque desde un principio no le entendimos cómo el usuario lo pidió, ¿verdad? ¿Se recuerdan del meme?
Por ahí lo voy a buscar y se los voy a volver a compartir. Por cierto, una pregunta, aprovechando, ¿usaremos siempre el mismo grupo de WhatsApp o vamos a crear otro por cualquier dudita o algo así que tengamos? No, de hecho, sí voy a crear un nuevo grupo, ¿verdad? Si quieren, en un tiempecito que tengamos por acá, lo voy a crear y de una vez les comparto por ahí el enlace, ¿verdad? Ok, gracias. Eso también para los que están nuevos conmigo. Deben saber que yo prefiero que nos comuniquemos por WhatsApp a que nos comuniquemos por correo porque tengo un teléfono muy viejito y no tengo configurado mi correo en el teléfono, ¿verdad? Entonces es más fácil por WhatsApp. Aparte de que soy bastante accesible y pues cualquier duda o consulta, pues si puedo en el momento les contesto y si no, pues les contesto al ratito, ¿verdad? No me van a dejar ahí mentir sus compañeros, ¿verdad? Bueno, entonces, antes que nada, nosotros debemos conocer lo que queremos que realice la computadora, ¿verdad? Sin esto no vamos a poder continuar con las etapas de resolución de problema. A veces nosotros también, como les mencionaba, no sabemos cómo vamos a atacar el problema y por eso es que no podemos determinar qué solución es la que queremos. Algoritmos tan sencillos, yo me di cuenta que a algunos les costaba analizar cómo los tenían que desarrollar, ¿verdad? Un ejemplo sencillo de un enunciado de un problema, por ejemplo, dice, se necesita un programa para calcular el promedio de 5 notas de un alumno, ¿verdad? En este enunciado, pues cada quien tiene una forma diferente de pedir lo que quiere, ¿verdad? Desde ese punto, cada quien tiene una manera distinta de pensarlo, cada quien tiene una manera distinta de desarrollarlo. O sea, todas son válidas siempre y cuando lleven a una solución satisfactoria, ¿verdad? Entonces, acá le están pidiendo que haga un análisis del problema, que en este caso es hacer un programa que nos dé como resultado el promedio de un alumno, el cual puede que lo estén haciendo de manera manual y que esto complique, por ejemplo, cuando son más de 100 alumnos, ¿verdad? Entonces, para resolver un problema con computadora, pues hay que disponer, como les mencionaba en un inicio, de los datos de entrada, estudiar el tratamiento que se ha de realizar a dichos datos, la información que vamos a obtener como resultado y cuál va a ser la manera que la vamos a presentar, ¿verdad? Entonces, en este caso, están las tres cosas bien importantes que debemos de conocer a la hora de analizar un problema, que en este caso les mencionaba que eran los datos de entrada, que es la información con la que se dispone. O sea, acá nosotros tenemos que tener bien claro, ¿verdad? ¿Qué es lo que vamos a recibir para procesar? O sea, como les digo, nosotros tampoco podemos venir e inventarnos las cosas. Van a haber cosas, por ejemplo, constantes que ya están predefinidas, datos que nosotros podemos intuir que se deben de tomar en cuenta, ¿verdad? Para realizar algún proceso, pero más que nada acá los tenemos que definir y dejar claros, ¿verdad? El proceso o tratamiento, ¿qué es lo que vamos a realizar con esos datos? O sea, qué fórmulas, qué procesos, qué restricciones o condiciones son las que vamos a aplicar. Y al final el resultado de esos procesos que nosotros vamos a ejecutar, vamos a obtener una información de salida, que es ya el resultado que vamos a obtener y que vamos a presentarle a nuestro usuario por medio de nuestro programa, ¿verdad? Entonces acá, como les decía en el semestre pasado, el punto peruano que les hago yo mención bastante de sus videos, ¿verdad? Que él siempre decía, si podemos imaginarlo, pueden programarlo, ¿verdad? O sea, cualquier cosa que ustedes, incluso si ustedes buscan, por ejemplo, en Google, qué es un algoritmo o cómo hacer un algoritmo,
se pueden dar cuenta que cualquier cosa que nosotros podamos imaginar la podemos programar. O sea, imagínense ahorita que está tan avanzada la parte de la robótica, ¿verdad? O sea, todo eso partió de un algoritmo y se ha desarrollado para que funcione a tal punto. Por ejemplo, esas máquinas industriales que hacen tantos trabajos por nosotros, ¿verdad? Que nosotros hacíamos manuales y que ahora existen tantas máquinas. Todo eso está programado por medio de una computadora, ¿verdad? Entonces, el análisis implica usar dicha imaginación, pensar en nuestra mente cómo vamos a poder solucionar el problema y plasmarlo en papel por medio de un algoritmo, ¿verdad? Que son todos los pasos que yo pienso que voy a necesitar para dicha acción, ¿verdad? Entonces, pues es importante que lo dejemos bien claro con estas 3 cosas tan sencillas que son la parte de las entradas, los procesos y las salidas. Si nosotros tenemos bien claro estas 3 cosas de nuestro análisis, el desarrollo va a ser bastante sencillo. Entonces, con nuestro ejemplo anterior, ustedes pueden ver que acá dice que la parte para las entradas son los datos de cada uno de los alumnos. El proceso pues va a ser la fórmula matemática para calcular el promedio de la nota, ¿verdad? Que en este caso es la suma de las notas dividido la cantidad de las notas. O sea, nosotros acá sabemos que ese proceso es bien sencillo. Y por último, la salida, pues es el resultado obtenido al aplicar la fórmula. Entonces, son 3 pasos bien fáciles que si ustedes los identifican fácilmente los van a poder desarrollar, ¿verdad? Tratemos de que sean bien claros para que al momento de que alguien más los lea, entonces sean bien fáciles de terminar. Si se dieron cuenta, ese algoritmo que les acabo de presentar, bien sencillo, un promedio, pero cada vez se va poniendo más difícil la parte de programas o de soluciones que nos piden. Por ejemplo, aquí, este otro ejemplo es un poquito más complicado. Dice, se desea obtener una tabla con las depreciaciones acumuladas y los valores reales de cada año de un carro comprado por 20,000 quetzales en el año 2006. Durante los 6 años siguientes, suponiendo un valor de recuperación o rescate de 2,000. Entonces dice aquí, se solicita realizar el análisis del problema conociendo la fórmula de la depreciación anual constante, que va a ser nuestra D, para cada año de vida útil. Entonces la fórmula de nuestra depreciación va a ser igual al costo menos el valor de la recuperación dividido la vida útil. O sea, nosotros acá tenemos que saber cuál es la fórmula que nos va a servir para obtener la depreciación de nuestro vehículo para poderla desarrollar, ¿verdad? Entonces acá, por ejemplo, el usuario ya nos está indicando cuál es la fórmula y nos está dando un ejemplo de cómo se puede aplicar. Entonces la depreciación va a ser igual a 20,000, que es el valor de nuestro carro, menos 2,000, que es el valor de recuperación, dividido la vida útil, ¿verdad? Que en este caso son 6 años. Entonces el valor de la depreciación anual es de 3,000 quetzales anualmente, ¿verdad? Entonces, por ejemplo, siguiendo con ese ejemplo, nosotros vamos a tener que para nuestros valores de entrada, ¿verdad? Nosotros tenemos que identificar qué es lo que vamos a necesitar para poder empezar a hacer nuestro análisis y a diseñar una solución, ¿verdad? Entonces, ¿qué entradas se requieren? Por ejemplo, tipos de datos con los cuales vamos a trabajar y qué cantidades, ¿verdad? En este caso tenemos el costo original, la vida útil y el valor de recuperación. Esos 3 valores son los que nos tienen que proporcionar el usuario para poderle nosotros hacer el cálculo de la depreciación, ¿verdad? Luego, por ejemplo, ¿cuál es la salida que deseamos? Que sería ya el tipo de datos, resultados y la cantidad.
Otra pregunta que también nos podemos hacer es ¿qué método produce esa salida? Que es ya la parte del proceso, ¿verdad? ¿Qué requisitos o requerimientos adicionales o restricciones a nuestra solución queremos obtener? Entonces, por ejemplo, en la parte del proceso, nosotros sabemos que debemos de obtener nuestra depreciación acumulada, el cálculo de la depreciación acumulada de cada año y el cálculo del valor del automóvil en cada año. O sea, según los datos que nos dieron, eso es lo que nosotros vamos a calcular para llegar a una salida, que es lo que nos están pidiendo, que es la depreciación anual por año, la depreciación acumulada en cada año y el valor del carro en cada año. Entonces, nosotros ya teniendo clara esa parte de nuestro análisis, por ejemplo, también lo podemos tener acá que, por ejemplo, el usuario ya nos proporcionó una tabla de cómo lo hacen ellos, por ejemplo, manualmente o por medio de un Excel. Entonces, en base a esa tablita, nosotros ya también lo ponemos de apoyo en nuestro análisis y sabemos que eso es lo que nosotros tenemos que presentar, ¿verdad? Entonces acá nosotros, si se dan cuenta, todavía no estamos programando, sino que estamos analizando, ¿verdad? Cómo es que vamos a dar la solución a lo que nos piden, ¿verdad? Entonces, si se dan cuenta acá, el año de cuando se compró el automóvil, que decía que había sido en el 2006, la depreciación de anual que se tiene, que son 3,000 al año. La depreciación acumulada, ¿verdad? El primer año 3,000, el segundo 6,000, 9,000, 12,000, 15,000, 18,000. Y el valor de nuestro carro que va minorizando en cada año. Recuerden, no sé si ustedes han escuchado que dicen, ¿verdad? Que con solo sacar el carro de la agencia o del predio donde uno lo compre, pues ya tiene un valor de depreciación. O sea, nos costó 20,000 y ya el primer año ya al sacarlo ya tiene un valor de depreciación, ¿verdad? Entonces el carro va teniendo un menor valor cada año. ¿Alguna duda hasta acá? Muy bien. Entonces nosotros acá ya tenemos un buen análisis, ¿verdad? A partir de un buen análisis ya podemos empezar a diseñar un algoritmo que irá de acuerdo a todas esas especificaciones que definimos y que posteriormente lo vamos a venir a aplicar o a transformar en un programa por medio de un lenguaje de programación, ¿verdad? El cual va a ser ya ejecutado por una computadora, ¿verdad? El método de diseño más eficaz es el del conocido término divide y vencerás, ¿verdad? Que consiste en solucionar un problema complejo por medio de dividirlo en subproblemas y luego estos a su vez se pueden subdividir también en un nivel más bajo hasta que la solución sea implementada en nuestra computadora, ¿verdad? A este método también se le conoce técnicamente como un diseño descendente, top-down o un diseño modular. ¿Se recuerdan que en el semestre anterior todavía les expliqué un poquito de cómo poder hacer módulos en pseudocódigo? Como para tener funciones declaradas en nuestros pseudocódigos. ¿Se recuerdan de esa parte o ya no se recuerdan? ¿No? No se recuerdan. Bueno, ahí lo vamos a ver ya más a detalle, ¿verdad? Entonces, recordemos que nuestros programas los podemos desarrollar de tal manera, de una forma modular. ¿Por qué? Porque nosotros podemos venir y determinar este proceso, por ejemplo, me va a servir no solo para el cálculo de la depreciación, sino que me va a servir para algún otro cálculo más.
por decirles algo. Yo les ponía en esa oportunidad el ejemplo de los descuentos, por ejemplo, del IX, ¿verdad? Y del ISR, que no solo, por ejemplo, se utilizaban para el cálculo del salario, sino que también podían aplicarse, por ejemplo, al cálculo de las comisiones, o si en algún caso determinara la ley que también al bono 14 o al aguinaldo también se les tiene que descontar IX e ISR, entonces esos cálculos pueden estar incluidos en una función para poder ser ejecutados en cualquier parte del programa. Entonces, a esa parte es a lo que llamamos diseño descendente, top-down o modular, ¿verdad? Bueno, un algoritmo se puede desarrollar, como ya lo hemos visto también, en forma de pseudocódigo o de diagrama de flujo, donde esa idea principal sea entendible no solo por la persona que lo diseñó, sino que por cualquier persona que tenga acceso a dicho análisis, ¿verdad? Entonces, cuando nosotros estamos empezando a diseñar nuestra solución, tenemos que pensar en el algoritmo, ¿verdad? Recordemos, a ver, alguien que me diga ¿qué se recuerdan que les había dicho yo que era un algoritmo? Así con sus propias palabras. ¿Alguien que se recuerde? Reglas indefinidas. ¿Perdón? Reglas indefinidas. Reglas indefinidas. No. Un algoritmo podría ser una sucesión de pasos ordenados que nos ayudan a solucionar un problema. Esa descripción, sí. Eso sí me parece. ¿Alguien más? ¿Qué características tiene que tener un algoritmo? A ver si se recuerdan. Son 3. ¿No? ¿No se recuerdan? Ajá. Y la otra es que sean finitos, o sea, que tenga un inicio y un fin. Muy bien. Entonces, recordemos que esta palabra algoritmo dice acá que se deriva de la traducción al latín de la palabra algoritmidos. No sé cómo se pronunciará eso, ¿verdad? Que nombre de un matemático y astrónomo árabe que escribió un tratado sobre la manipulación de números y ecuaciones en el siglo XX, en el siglo IX, perdón. Un algoritmo, entonces, es un método para resolver un problema mediante una serie de pasos precisos, definidos y finitos, tal como lo dijeron ustedes. Y dijimos que entonces las características que debe de tener un algoritmo es de que debe ser preciso, es decir, indicar el orden de realizar cada paso a paso de lo que vamos a ir haciendo. Definido, ¿verdad? Quiere decir que si se sigue 2 veces, vamos a obtener el mismo resultado cada vez que se ejecuta. Y finito quiere decir que tiene que tener un fin, que es un número determinado de pasos, ¿verdad? Recordemos que algunos ejemplos de algoritmos podrían ser, ¿verdad? Instrucciones para, por ejemplo, para montar una bicicleta, hacer una receta de cocina, obtener el máximo común divisor de 2 números, o sea, cualquier cosa que nosotros podamos realizar por medio de pasos es por medio de un algoritmo. Por eso es que, por ejemplo, existen incluso algoritmos para llegar a armar un cubo Rubik, por ejemplo, ¿verdad? Si nosotros seguimos el algoritmo para llegar a armarlo, lo podemos realizar fácilmente, ¿verdad? Una receta de cocina, si ustedes saben que si no se siguen los pasos como deben de ser, en algunos casos pues sí se llega a la solución deseada, pero en algunos otros sería un desastre, por ejemplo, a la hora de cocinar un pastel, que primero metamos la harina sin haber mezclado los ingredientes húmedos, por ejemplo, ¿verdad? Entonces,
Son una serie de pasos que se deben de realizar para llegar a un fin determinado, ¿verdad? Hablábamos también, se recuerdan, del lenguaje natural, ¿verdad? Que se emplea este lenguaje natural para diseñar esos pasos que deberá de tener nuestro algoritmo. Acá nosotros, por ejemplo, podemos identificar, por ejemplo, dice algoritmo con bifurcación simple. Realizar un algoritmo en el que se ingresen edades de personas y cuente cuántas son menores de 18 años. El programa finaliza cuando se escribe el valor 0 en la edad. ¿Se recuerdan que en un ejercicio que vimos en el semestre pasado, les puse un grado de complejidad en uno de los algoritmos que les pedí en una tarea, de que no fuera un 0 o un número el que indicara que era el final del programa, sino que la palabra fin, ¿verdad? Y muchos lograron resolver y lograron ver cómo lo podían realizar, si incluso la variable que estábamos pidiendo era una variable numérica, pero muchos no lo pudieron analizar de una forma correcta, ¿verdad? Entonces, este está bien sencillo porque el programa dice que finaliza cuando se escribe el valor 0 en la edad. Entonces, por ejemplo, ¿verdad? El primer paso y el último siempre se identifican como inicio y fin, ¿verdad? El segundo paso, pues, sería definir la variable edad, la variable cuento, que tenga un valor 0, ¿verdad? Para poder realizar una cuenta, ir acumulando un valor en esa variable. Luego le pide al usuario que ingrese por teclado la edad, evaluar si la edad es igual a 0, ¿verdad? Si la edad es igual a 0, entonces se tiene que salir. Acá a mí no me gusta poner en el lenguaje natural instrucciones como que ya fueran en pseudocódigo. Si se dan cuenta aquí, el ejemplo, yo preferiría, y déjenme ver si lo puedo corregir de una vez en la diapositiva, para que quede claro. Así, muy bien. Entonces, por ejemplo, aquí, en lugar de ponerlo de esa manera, evaluar si la edad es igual a 0, entonces debe salir del programa, ¿verdad? No colocamos el fin sí. Luego evaluar si la edad es menor a 18. Realizar un conteo, ¿verdad? E ir incrementando la variable. Podemos dejarlo así. Entonces, por eso es que yo cuando pido en las instrucciones, sí les recalco que no me vayan a venir, copiar y pegar lo que hacen en su pseudocódigo. O sea, estos son unos pasos anteriores a lo que nosotros vamos a hacer en nuestro pseudocódigo, ¿verdad? O sea, es como que con nuestras propias palabras identificar qué pasos son los que yo quiero que haga mi algoritmo. ¿Estamos claros acá? ¿Sí? Muy bien. Y por último sería mostrar cuántas personas son menor a 18 por medio de mi variable cuento, ¿verdad? Entonces esa es una forma de representar mi algoritmo en lenguaje natural. Luego dijimos que las herramientas que se utilizan para poder diseñar algoritmos, las más utilizadas son pseudocódigo y de los diagramas de flujo, ¿verdad? Recuerden que PCInt pues nos ayuda a visualizar, después de haber desarrollado nuestro pseudocódigo, cómo quedó nuestro diagrama de flujo. Pero a mí me gusta que siempre ustedes hagan su diagrama de flujo por aparte, porque los obligo a pensar otro poco en cada uno de esos pasos que nosotros desarrollamos acá, ¿verdad? Y yo les mencionaba que, por ejemplo, herramientas para diagrama de flujo,
hay una infinidad de herramientas que se pueden utilizar. Por ejemplo, alguien en el semestre pasado utilizaba Lucidchart, hay una que se llama Draw.io, hay una que se llama Dia, está DFD, que es una de las que más me gusta, pero me gusta porque en esa herramienta, aparte de diagramar, se puede probar que lo que nosotros pensamos es correcto antes de empezar a programar, ¿verdad? Hay algunas funciones, algunas cosas que no se pueden hacer en el diagrama de flujo, pero yo les explicaba también que la herramienta, pues yo realmente busqué y no hay herramienta de diagrama de flujo que haga lo mismo que DFD. No sé si alguien se tomó la tarea de buscar alguna otra que también lo hiciera, pero hasta donde yo he buscado no he encontrado. Entonces yo les decía que cuando la herramienta ya no nos da opción o que ya no nos proporciona la función o proceso para realizar lo que nosotros queremos, entonces simplemente se coloca como un proceso, como un mensaje de salida, ¿verdad? No sé si se recuerdan de esa parte. Con el mismo ejercicio que era de convertir a números, ¿se recuerdan? En uno de los ejercicios finales que les puse de tarea. ¿Alguien se recuerda? Había un proceso que había que convertir a texto, no era número o número. No recuerdo. Ajá. Es que había un ejercicio que tenía que ingresar un número, recuerdo yo, y creo que había que irlo sumando, no me recuerdo muy bien, y que finalizara cuando la persona ingresara la palabra fin, ¿se recuerdan? Entonces, en pseudocódigos tenían que ingresar esa variable como de tipo carácter, ahorita ya me voy recordando, ¿verdad? Y, por ejemplo, cuando la persona escribiera fin, entonces había que hacer la suma de todos los números había una función en PCInt que sirve para convertir a número los caracteres y que permitía sumar. Entonces, se toparon que en DFD no podían hacer esa acción. Entonces, muchos pues lo que hicieron fue que su diagrama de flujo lo hicieron en Lucidchart o en otra herramienta, ¿verdad? Pero los que sí utilizaron DFD, yo les explicaba que cuando se topaban con esas situaciones, entonces simplemente había que colocarlo como un mensaje, ¿verdad? Que era una salida, ¿verdad? Que en ese punto lo que había que hacer era poner un mensaje que dijera convertir a número o variable tal y tal y que la desplegara ahí en su DFD, ¿verdad? Bueno, entonces ustedes tienen libertad de escoger qué herramienta van a utilizar para hacer sus diagramas de flujo. Cualquiera, menos presentar el diagrama de flujo que tira el PCInt. Eso sí, no lo voy a calificar, digamos. Entonces, nuestro diagrama de flujo, las etapas, pues si ustedes se dan cuenta, siempre van con las mismas etapas, que son el inicio y fin, la parte de entradas, procesos y salidas, ¿verdad? Las entradas que serían nuestra lectura de datos, los procesos que son el procesamiento de datos y por último sería la última etapa que es la impresión de resultado, que son nuestras salidas. Recordemos que los símbolos más utilizados en un diagrama de flujo está el semicírculo, ¿verdad? La parte para diagramar subprogramas, cuando ya vemos la parte de módulos y funciones, entradas y salidas, ¿verdad? Siempre se me olvida, se llama esta figura. El rombo de decisión, ¿verdad? Que nos sirve para identificar, por ejemplo, cuando vamos a hacer condicionales.
y los procesos que se identifican con un rectángulo o cuadrado, ¿verdad? Estas figuras pues son conectores. En esta diapositiva pues yo les dejo varios símbolos con cada una de sus funciones para que ustedes sepan identificarlo. Por ejemplo, si decidieran hacerlo, lo pueden hacer incluso en un Word, ¿verdad? Utilizar las imágenes, las figuras que proporciona Word para hacerlo, ¿verdad? Pero si ya existen herramientas, recordemos que vamos a ser ingenieros en sistemas, entonces más bonito que utilicemos las herramientas que ya existen, ¿verdad? Este que es el que sirve para diseñar, para diagramar rombos de decisión múltiple. Antes, en mi época, y no es que sea tan grande, ¿verdad? Pero, por ejemplo, que no existían esas herramientas para diagramar, vendían, yo creo que todavía las venden las reglas, ¿verdad? Con todas esas figuras, porque había que hacer los diagramas de flujo de manera manual, entonces se utilizaban estas reglas para poderlas hacer, ¿verdad? Esta es una plantilla para dibujo de diagramas de flujo, ¿verdad? Nuestro ejemplo sencillo de cómo cambiar, cómo saber si una lámpara funcionaba o no, ¿verdad? Iniciando, ¿verdad? Preguntando si estaba enchufada, si no estaba enchufada, pues enchufarla sería nuestro proceso. Si sí está enchufada y aún así no funciona, entonces habría que preguntarnos si el foco está quemado. Si el quemado, pues el proceso sería reemplazar el foco. Si aún así la lámpara no funciona, entonces la última solución pues es tirarla y comprar una lámpara nueva, ¿verdad? Entonces, ¿qué es lo que quiero demostrar con este tipo de algoritmos? Es de que podemos pensar en forma algorítmica. Yo les recalcaba también el semestre pasado que a partir de ese momento que nosotros estábamos empezando a analizar problemas, tratáramos todo de pensarlo de forma algorítmica, ¿verdad? Como para ir haciendo que nuestro cerebro vaya desarrollando una lógica de programación bastante buena, ¿verdad? No sé si alguno lo ha hecho o no. ¿Ha seguido mi consejo? Y de hecho, ¿verdad? Por ejemplo, con el algoritmo tan sencillo que mirábamos, bueno, yo no sé si los compañeros que estuvieron con otro catedrático vieron el algoritmo que se pone cuando se empieza a enseñar el sencillo de cambiar una llanta. ¿Se recuerdan que cuando lo hicimos, cada quien pensó los pasos de diferente forma, ¿verdad? Habían algunos que no habían contemplado algunos pasos y ustedes saben que si, por ejemplo, el paso tan sencillo de que si no se aflojan los chuchos, no sé cómo se llaman esos chunches, los tornillos esos. Pernos o ¿verdad? chuchos. Pernos o chuchos, ajá. Si no los aflojamos primero antes de subir la llanta con el tríquet, después va a ser un poco más difícil, ¿verdad? No es que no se pueda hacer, pero es como hacer más fáciles las cosas si se sigue un paso a paso de todo lo que podemos nosotros realizar, ¿verdad? Entonces, sí es una buena, yo lo he tomado como de aconsejarlo, de que ahí sí que de cualquier cosa tratemos de pensarlo ya de forma algorítmica, ¿verdad?
También, ¿verdad? Y que yo les comentaba que a mí me había pasado, no había revisado eso primero y el muchacho que me había ayudado a cambiar la llanta ya la tenía puesta y cuando bajó el ticket, la llanta también estaba pinchada, ¿verdad? Entonces, cosas que se tienen que revisar antes para evitar trabajo, ¿verdad? Muy bien. Entonces, otra forma de diseñar un algoritmo es por medio de pseudocódigos, ¿verdad? Nosotros utilizamos nuestra herramienta PCIN, que es una herramienta bastante poderosa que ya nos ayuda a entender, ¿verdad? Cómo vamos a programar. O sea, es una herramienta que si nosotros la trabajamos bien a detalle, podemos ver que podemos construir casi que cualquier solución en ella, ¿verdad? Van a ser pocas las cosas que nosotros no vamos a poder realizar por medio de un pseudocódigo, pero yo me atrevería a decir que casi todo lo podemos hacer ahí, ¿verdad? Pensándolo solo como pseudocódigo, ¿verdad? A ver, dijimos que un pseudocódigo era una forma de escribir o de expresar los distintos pasos que va a realizar nuestro programa, pero en un código falso. O sea, aquí todavía no vamos a utilizar instrucciones o sintaxis de programación, sino que va todavía a ser instrucciones que las va a entender una persona, ¿verdad? Va a ser lo más cercano a un lenguaje de máquina, eso sí, porque ya es como que un paso para que nosotros a la hora de programar se nos sea más sencillo, ¿verdad? Entonces, por ejemplo, en este que era del promedio, el ejemplo del promedio de notas, por ejemplo, acá dice que estamos definiendo 3 variables de tipo real, ¿verdad? Nosotros aquí ya definimos qué tipos de datos son los que vamos a utilizar. Recordemos que estaban los tipos carácter, enteros, que son sin punto decimal, y los de tipo real, que son los números que tienen un punto decimal, ¿verdad? Por medio de la instrucción escribir, nosotros le vamos a pedir al usuario que ingrese en este algoritmo en específico, 2 calificaciones y que las almacene por medio de la instrucción leer, ¿verdad? La instrucción leer es la que nos va a ayudar a almacenar lo que el usuario ingresa por medio de teclado en nuestras variables cal1 y cal2. El proceso, sencillo, almacenar en mi variable promedio, ¿verdad? La suma de las 2 notas dividido el número de notas, que en este caso son 2 nada más. Y por último, la salida, que va a ser mostrarle al usuario, ¿verdad? El que está ejecutando el programa, el mensaje del promedio de las 2 calificaciones y el resultado de nuestra variable promedio. Por acá yo les dejo un enlace donde habla un poquito más de qué es un pseudocódigo para que ustedes lo puedan leer. ¿Se recuerdan de nuestro algoritmo que vimos para lo de la depreciación del automóvil, verdad? Este pseudocódigo, por ejemplo, si no tuviéramos a la mano nuestro PCInt, pues simplemente hacemos nuestro pseudocódigo manualmente, tratando de ir identificando todos los pasos que se deben de hacer. Recordemos que es un código falso, que podemos utilizar palabras que ayuden a identificar cada una de las instrucciones que vamos a utilizar, ¿verdad? Entonces, por ejemplo, en este caso dice previsiones de depreciación, que vendría siendo como el inicio de nuestro algoritmo. Introducir coste, vida útil, valor final de rescate o de recuperación. Otra instrucción sería imprimir cabeceras, establecer el valor inicial del año, calcular la depreciación. Acá, por ejemplo, definieron un ciclo, ¿verdad? Que
que haga mientras que el valor del año sea menor o igual a la vida útil, que haga los procesos de calcular la depreciación acumulada, calcular el valor actual, que imprima una línea en la tabla, incrementar el valor del año y el fin del ciclo, ¿verdad? O sea, este es un pseudocódigo detallado de una forma manual, ¿verdad? Si no se tuviera a la mano, por ejemplo, la herramienta de PCInt. Acá, por ejemplo, el diagrama de flujo que diseñaron para ese mismo algoritmo, ¿verdad? Definieron las variables coste, vida útil y valor de rescate. Le piden al usuario que indique el año inicial de la compra del vehículo, ¿verdad? En los procesos definen el proceso para el valor actual, que es el costo del vehículo, el proceso de la depreciación, que es la fórmula que vimos en un inicio, que era el costo menos el valor del rescate dividido la vida útil, y están asignándole un valor 0 a la variable acumulada, ¿verdad? Que en este caso empieza con un valor 0. Luego hicieron para el ciclo que están haciendo, que haga mientras que el año sea menor que la vida útil. Si el año no es menor o igual a la vida útil, entonces ya se va a salir del ciclo. Mientras sea menor, entonces va a realizar cada uno de los procesos que detallaron, ¿verdad? Muy bien. En este caso, este es un ejemplo, dice acá, calcular el promedio de un número X de alumnos, cada uno con 3 notas. Debe mostrar por pantalla aprobado o reprobado. Usar la escala de 1 a 5, donde igual o mayor a 3 es aprobado. Se solicita lo siguiente: realizar el análisis del problema, análisis del problema presentado en lenguaje natural, diseñar el algoritmo en diagrama de flujo y diseñar el algoritmo en pseudocódigo. Bueno, entonces, a ver, a partir de este enunciado, ¿qué entradas podemos nosotros identificar que existen para ese algoritmo? Alguien que me diga. ¿Las notas? Las notas, ¿verdad? Sí. ¿Qué más? Recordemos que acá también nosotros podemos identificar, por ejemplo, si queremos hacer que pregunte, que haga el algoritmo una y otra vez, entonces podemos también identificar que vamos a necesitar una variable para llevar el control de un ciclo, por ejemplo, para repetir el proceso varias veces, ¿verdad? Uh-huh. Ajá. Uh-huh. Uh-huh. Exacto. Era un ciclo independiente, ¿verdad? Porque uno va a llevar el control de lo que quiere hacer y el otro el control de cuántos números iba a ingresar, porque recordemos que ese algoritmo era para sumar los números que estaba ingresando, ¿verdad? Entonces eran como que dos cosas independientes, entonces sí lo hizo de manera correcta. En esa parte está sencillo, porque lo único que usted se tiene que preguntar es que de primero, realmente usted está, en este caso, ¿verdad? Que lo estamos viendo de esa manera,
yo de una vez les digo, yo estoy pensando que este proceso no lo voy a ejecutar solo una vez, sino que yo lo voy a dejar para que el usuario lo pueda ejecutar cuantas veces quiera, ¿verdad? Entonces, siempre le voy a preguntar, ¿quiere hacer otro cálculo? Sí o no, por ejemplo. Entonces, yo ya sé que ese va a ser un ciclo inicial que va a llevar el control de todos los demás procesos, ¿verdad? Muy bien, entonces ya teniendo clara cuáles van a ser nuestras entradas, también en este punto yo puedo venir y identificar, ¿verdad? ¿Qué tipo de entradas, qué tipos de datos son los que vamos a requerir? En este caso, las notas, como ustedes mencionaron, van a ser de tipo entero, ¿verdad? Y nuestra variable otro que nos va a servir para el control del ciclo de repetición de proceso, que en ese caso ustedes ya definen si lo quieren declarar de tipo carácter para que escriban sí o no, o si lo quieren manejar con un 1 o con un 0, ¿verdad? Esa parte ya es de cada quien, ¿verdad? Entonces, luego tenemos que ¿qué otra cosa tenemos que identificar en nuestro análisis de problema? Aparte de los procesos que vamos a realizar, ¿verdad? Entonces, ¿qué procesos son los que podemos identificar acá en este ejemplo tan sencillo? Ajá, ¿qué más? ¿Qué otro proceso Igual o debemos? mayor a 3 sería, porque mayor a 3. Mayor o igual a 3, ajá. ¿Qué otro proceso tienen que identificar acá que les va a servir para llegar a la solución? Un proceso podría ser la suma de las notas, ¿verdad? Dividirlo entre 3. Dividirlo dentro de 3, sacar el promedio, ¿verdad? Y la condición esa que identificaron, ¿verdad? Que si el promedio es mayor o igual a 3, que diga que está aprobado o reprobado. Y por último, en nuestro análisis, ¿qué es lo otro que tenemos que identificar? Las salidas, ¿verdad? Las salidas, pues que ya sería indicarle al usuario, ¿verdad? Cuál es el promedio y cuál es el resultado, ¿verdad? Si está aprobado o reprobado. Entonces, prácticamente lo tenemos de esa manera, ¿verdad? Las entradas, nota 1, nota 2, nota 3, nuestra variable otro. En el proceso tenemos sumar las notas, sacar el promedio, verificar si el promedio es mayor que 0 o, perdón, que si es mayor que 0 o igual a 3. Si lo es, actualizar el resultado en aprobado y si no, pues en reprobado, ¿verdad? Y las salidas, que sería ya mostrar el promedio y resultado. Recordemos que acá, pues yo lo tengo como de forma resumida, pero cuando ustedes están haciendo su documentación, yo hasta les proporcioné, lo voy a volver a poner ahí en el material cuando lo tengamos ya en nuestra plataforma, la plantilla que utilizábamos para poder documentar toda esta parte del análisis y procesos que nosotros estábamos determinando. Recordemos que entre mejor documentado está, va a ser más fácil para otras personas entender qué es lo que hacen nuestros programas, ¿verdad? Entonces, por ejemplo, inicialmente lo podemos poner de esta manera y ya dentro de la documentación ir como que desarrollándolo de una forma más detallada, ¿verdad? Que era al final lo que yo les pedía en el semestre pasado. Entonces, con nuestro lenguaje natural, ¿verdad? Declarar las variables a utilizar, nota 1, nota 2, nota 3, promedio y otro, ¿verdad? Recordemos que acá nosotros ya no solo definimos nuestras variables de entrada, sino que ya definimos todas nuestras variables que se utilizan en todo nuestro
nuestro programa, ¿verdad? El paso 3, que podría ser ingresar las notas. El paso 4, que sería sacar el promedio de las 3 notas. El paso 5, que sería verificar si el resultado del promedio es mayor o igual a 3. El paso 6, que sería si es mayor o igual a 3, el resultado del promedio mostrará aprobado, de lo contrario reprobado. El paso 7, preguntar si se quiere realizar otro cálculo. El paso 8, si la respuesta es sí, volver al paso 3 y si no, pues salir de nuestro programa, ¿verdad? Nuestro diagrama de flujo, ¿verdad? De la misma manera que como diseñamos nuestro lenguaje natural, incluso nuestro lenguaje natural nos sirve de apoyo para poder hacer nuestro diagrama de flujo y nuestro pseudocódigo. Esa es como que la función de hacerlo primero de esa manera, ¿verdad? Entonces, por ejemplo, acá la parte de la declaración de variables, ¿verdad? Acá yo le agregaría que ponerle de qué tipo de datos, ¿verdad? Un primer paso que sería ingresar las notas, ¿verdad? Aquí es nota 3, perdón. El proceso que sería promedio va a ser igual a la suma de las notas dividido 3. Un condicional, ¿verdad? Que nos indique si el promedio es mayor o igual a 3. Si esto es correcto, que escriba aprobado, y si la respuesta es negativa, que escriba reprobado. Y por último, nuestra pregunta del ciclo que es para indicarnos si queremos sacar otro cálculo o no, que repita los procesos a partir de este punto, ¿verdad? Y si no, pues que se salga de nuestro programa. ¿Alguna duda hasta acá? Sí, sencillo, ¿verdad? Ya ahorita vamos a empezar. De hecho, hay un ejemplo, yo creo que tengo por ahí el ejemplo de la depreciación como para poderlo ver. Vamos a ver, entonces ya nuestro pseudocódigo, ¿cómo nos quedaría representado, verdad? Entonces ya aquí ya definimos nota 1, nota 2, nota 3 como entero. Definimos nuestro promedio como real, porque puede ser que la división nos dé un número con punto decimal. Definimos nuestra variable otro. Les decía que podíamos, ya quedaba a criterio de cada quien si lo queríamos como carácter o como numérico, ¿verdad? Y, por ejemplo, el ciclo que yo utilicé acá es el ciclo repetir, ¿verdad? En donde dentro del ciclo repetir va a ir toda la parte de desarrollo de nuestro programa y lo va a realizar hasta que el usuario indique si quiere realizar o no otro cálculo, ¿verdad? Entonces, lo primero que le va a pedir es que ingrese las notas 1, 2 y 3, que las almacene en sus variables correspondientes, ¿verdad? El proceso pues va a ser el promedio, le va a asignar lo que tiene la sumatoria de las 3 notas dividido entre 3, el condicional que va a permitir evaluar si el promedio es mayor o igual a 3, que escriba aprobado, y si no, pues que escriba reprobado. Y por último, pues la pregunta, poder verificar si desea o no realizar otro cálculo, ¿verdad? Entonces, si la respuesta es igual a no, se sale de nuestro algoritmo. Muy bien. Entonces, acá, calcular un ejercicio, dice aquí, calcular el salario neto de un trabajador, donde le pida al usuario el número de horas trabajadas al mes, el pago por hora. Sabemos que tenemos una bonificación incentivo de 250, el porcentaje de descuento del IX que es de 4.83. ¿Alguien me pregunta algo? Ese es idéntico al que hicimos en el ejercicio del semestre pasado. Lo hicimos la vez pasada, ¿verdad? Ajá, exacto, es idéntico. Sí, cabal. Las horas extras. Creo que ahí nos decía como que cuál era las horas. Calcular, las horas extras de cuánto había que pagarles.
No, también que eran Eh, 40 horas, creo yo, ¿no? Es que ese nos sirvió cabal para saber cuánto era de un salario neto y cuánto era de unas horas extras. Por ejemplo, si el trabajador había trabajado 52 horas extras, yo les había dicho que creo que 40, creo que eran las horas normales y a partir de 40 eran ya extras, ¿verdad? Entonces, similar, creo yo. Yo creo que aquí no les pido horas extras. Vamos a ver, no recuerdo. Entonces dice aquí que se solicita que realice un algoritmo que realice y muestre lo siguiente. El salario bruto, que serían las horas trabajadas por pago por hora. El valor de los descuentos, que es el salario bruto por el 0.483, que es nuestro X, y el salario neto, que sería el salario bruto menos descuentos más bonificación e incentivo. Entonces acá no estamos contemplando si hay horas extras, o sea, aquí nos vamos a basar en que todo es horario normal, solo el salario normal, digamos, del trabajador, ¿verdad? Recordemos que también en algunas empresas no pagan horas extras, ¿verdad? Entonces, lo que uno trabaja de extra, lo trabaja prácticamente de gratis, ¿verdad? O como le dicen ahora, trabajando por objetivos, ¿verdad? Entonces, acá nos piden realizar el análisis del problema, nuestro lenguaje natural y nuestro programa de flujo y pseudocódigo. Les voy a dar unos 10 minutitos para que lo analicen y me presenten una solución así rapidita, no tan detallada, de cómo piensan ustedes que se puede realizar este algoritmo. ¿Les parece? ¿Alguna duda que tengan por ahí? Ujú. Bueno. Ujú. Pero des en cuenta que acá no les estoy pidiendo cálculo de horas extras. Simplemente es un algoritmo sencillo donde usted va a ingresar las horas trabajadas al mes. Y pongámosle un tope que sean las 40 horas, ¿verdad? Que es el mínimo que creo que tiene uno que trabajar por la semana. Entonces, por ejemplo, horas trabajadas al mes, digamos que ingresa, vamos a ver, así como dice usted, déjenme calcular aquí en la calculadora. Por ejemplo, 40, no, digamos que son 8 horas diarias, que son las que uno trabaja diariamente, y que hayan sido por 20 días, que el usuario ingrese 160 horas, que le pida cuánto es por hora trabajada, digamos que fueron 50 quetzales por hora, no sé cuánto le pagan a uno por hora, 50 por las 160, son 8,000, ¿verdad? Y a eso entonces ya le sumamos lo de la bonificación incentivo y cuánto es del descuento del IX. En este algoritmo no nos hagamos tantas bolas de ver si tuvo horas extras o no. Basémonos en que son 8 horas diarias y que ingresemos cuántas trabajaron al mes. ¿Sí? ¿Me explico? Saquen la imagen bueno, sí, ¿verdad? Para mí entonces voy a crear el grupo para podérselos ya mandar. Saquen la imagen a esta primer pantalla para que tengan el dato y a esta otra. Y ahorita voy a crear el grupo de WhatsApp para mandárselos de una vez acá en el chat para que nos podamos agregar.
Vamos a ver, son las 12:33. Tienen 10 minutitos. Para mí está bien sencillo, ¿verdad? Un análisis bien sencillo. No sé si alguien tiene alguna duda con los requisitos. Muy bien. Cristian Salvador también es nuevo conmigo, ¿verdad, Cristian? Cristian Salvador es. Creo que la mayoría somos de la C en la anterior. Solo hay Sí, yo como creo que dos solo nuevos. Cristian Salvador Christopher. creo que era de un grupo de Manolo, creo. A lo lejos me recuerdo. Sí, yo creo que solo ellos dos son nuevos Ajá. por acá. Después Bueno. todos somos de la cama anterior. Muy bien. 10 minutitos entonces. Voy a detener la grabación de la clase, me avisan. Ahí se recuerdan que siempre se me olvida. La voy a poner en pausa. Ingeniera, Ujú. el compañero Dani Josué me acaba de escribir diciendo que por su casa se cayó un poste de luz, que se acaba de quedar sin luz en su casa. Solo para... Ok. Gracias, Carlos. Muy bien. 12:45 les vuelvo a preguntar. Ahí está el enlace para el WhatsApp para que se vayan agregando, por favor.
Muy bien. ¿Cómo van? Solo había que hacerlo en reseña. El análisis, identificar entradas, procesos y salidas. Y su lenguaje natural, digamos. Podría ser, si les dio tiempo de pseudocódigo, pues de una vez, ¿verdad? Yo solo hice el pseudocódigo. Ya sabía yo, ya sabía yo. ¿Alguien que se haya hecho desde el principio, en orden? ¿Jóvenes? Ingeniera, yo lo hice, pero yo creía que era en el cuaderno. Bueno, yo lo hice en el cuaderno. Está bien, Sí. está bien. Recuerden que en esta parte que estamos como que dando, ¿verdad? Me interesa más que hagan el análisis del problema y ya que hayan dejado por último el pseudocódigo, ¿verdad? Bueno, vamos a ir colocando, vamos a ver, por acá. Vamos a ir viendo qué fue lo que fue pensando cada quien en cada uno de los procesos. Vamos a ver. Entonces teníamos que empezar, dijimos. Déjenme insertar acá. Texto. Listo. Entonces vamos a empezar con nuestras entradas, ¿verdad? ¿Qué identificaron ustedes como entradas? Las variables. Nuestras Salario, variables, ¿verdad? ¿El salario qué? el salario Bruto. No, el salario bruto es un cálculo que tenemos que hacer, es parte de nuestro proceso. Recordemos que nuestras entradas es lo que nosotros Así. le vamos a pedir al usuario que ingrese para poder hacer los cálculos. Entonces, según el enunciado acá, decía, ajá, y valor de la hora. Horas de ¿verdad? trabajadas y valor de la hora, sí. Entonces, vamos a poner horas trabajadas y vamos a ver, pago por hora, ¿verdad? ¿Solo eso? Sí. Sí. Muy bien. Deme un segundito. No he puesto a grabar y deme un segundito. Vamos a poner a grabar. Ya se me estaba olvidando. ¿Ya vieron que no me recordaron? Listo. Bueno, entonces dijimos nuestras entradas, horas trabajadas, pago por hora. Vamos a poner nuestros procesos. Entonces, ¿qué vamos a ¿Y por qué? procesos? ¿Manda? El ICSI y el incentivo serían constantes. Sí, eso también lo podemos poner acá, tiene razón. El X y bonificación constantes. Muy bien. Y en nuestros procesos, entonces, dijimos que realice y muestre lo siguiente. Salario bruto. Prácticamente es esto de acá, ¿verdad? Sí. ¿Estamos todos de acuerdo? Muy bien.
Vamos a ver acá. Valor de los descuentos. Y el salario neto, ¿verdad? Pues dice que necesita que hagamos el cálculo de nuestro salario bruto, que va a ser las horas trabajadas por pago por hora, el valor de los descuentos, que va a ser nuestro salario bruto por nuestra constante de Lix, y el salario neto, que va a ser el bruto menos los descuentos por la más la bonificación, perdón. Muy bien. Y por último, nuestras salidas, que sería entonces mostrar que eso mismo, ¿verdad? Sí, salario bruto, el valor de descuentos Salario bruto, y el neto. descuentos y salario neto. ¿Alguien que haya puesto algo más diferente a esto? Muy bien. Entonces nos pide que hagamos nuestro problema en lenguaje natural. Muy bien, vamos a crear aquí otra. En base a esto que analizaron, entonces ya vamos a venir y vamos a empezar con nuestros pasos, ¿verdad? Entonces dijimos que nuestro paso número 1, ese es el más difícil, ¿verdad ustedes? ¿Cuál sería nuestro paso 2 entonces? Déjenme que no estoy. Nuestro paso 2, ¿cuál sería entonces? Definir las variables. Definir variables, ¿verdad? Definir variables. Aquí podemos aprovechar e identificar cuáles van a ser nuestras variables, definir de qué tipo de variables vamos a declarar, ¿verdad? Entonces, por ejemplo, podríamos poner definir variables. Como real. Ajá. Ah, pero las variables salario bruto. Tratemos de ir en orden, ¿verdad? Primero serían nuestras variables, por ejemplo, el número de horas. Podría ser. Número de horas tiene que ser de tipo entero, ¿verdad ustedes? Pues pongámoslo. Los que trabajan de sábados a mediodía. Cabal, ¿verdad? Número de horas y el pago por hora También puede ser. de tipo real. ¿Qué otra variable vamos a definir? Esas dijimos que las íbamos a definir como constantes, ¿verdad? Entonces sería definir variables constantes. No, mejor solo constantes. Definir constantes x con un valor de 0.0483 y 250. bonificación muy bien. ¿Qué otras variables podemos definir? Y ya serían las que la había mencionado, salario bruto. Ujú. Definir variables salario bruto. Sí. Valor de descuentos. Ujú. Y el salario neto.
De tipo real también, ¿verdad? Sí. ¿Y qué otra variable? De tipo carácter, ¿verdad? Muy bien. ¿Cuál sería nuestro sexto paso entonces? A ver, alguien, a ver, de los Sería- nuevos, a ver de los nuevos, a ver, para ver si han entendido todo el proceso. A ver, Christopher, ¿cuál sería nuestro paso número 6? Christopher o el otro Cristian Salvador. Yo pensaría que ahora solo hay que operar las cosas, usar ya las variables que predefinimos para la operación y el cálculo de las horas, del dinero que van a pagar, perdón. Pero solo vamos a operar, no le vamos a pedir al usuario que ingrese algunos valores a operar. Oh, sí. Recordemos que acá Ajá. nosotros tenemos que definir paso a paso, como que fuera una receta de cocina, ¿verdad? Recuerden que la máquina tampoco es muy pilas, pero tampoco tiene la capacidad todavía de adivinar qué es lo que queremos que haga, ¿verdad? Entonces tenemos bien claros de darle las instrucciones para que él pueda realizar los cálculos. Entonces, ¿cuál sería nuestro paso número 6? Ya tenemos definidas las variables, ¿verdad? Solicitar Al cliente que ingrese número de horas. ingrese el número de horas. Muy bien. ¿Cuál sería nuestro paso 7? Trabajadas serían. De horas trabajadas. Muy bien. Ujú. Paso 7. El valor. Ujú. Solicitar el valor por hora, ¿verdad? Teniendo esas dos cosas que fue el requisito para el proceso, entonces ahora sí ya podemos empezar con los cálculos. Entonces, ¿cuál sería nuestro paso número 8? Entonces podemos poner realizar el cálculo de el salario bruto, sería eso, ¿verdad? Sí, el primer salario bruto. Será igual, por ejemplo, entonces aquí ya ponemos la fórmula que vamos a utilizar. Será igual a, ¿qué dijimos? Horas trabajadas. Horas trabajadas por el valor de las horas. Por valor por hora trabajada. Ajá. Nuestro paso número 9, entonces, ¿cuál va a ser? El valor del descuento que se le va a realizar. El valor del descuento. Entonces vamos a poner realizar el cálculo del descuento. Que será igual. Salario bruto por constante X. Salario bruto por constante X. Vamos a poner así. Ajá. Nuestro paso 10 ahora. Para el salario neto. Muy bien. Entonces vamos a poner realizar cálculo para salario neto, que es igual. ¿Sería qué?
salario bruto. ¿Cuál sería la fórmula? Los descuentos más incentivos. Más bonificación. Nuestro paso 11. Las salidas, ¿verdad? Mostrar los resultados. Lo vamos a dejar así. Ya sabemos, ¿verdad? Mostrar los resultados. Nuestro paso 12. Preguntar si queremos realizar otro cálculo. ¿Ok? Y la respuesta es sí. Regresar, ¿a qué punto? Punto 6, sí. Muy bien. Si no, salir del programa. Muy bien. El paso 3, que sería nuestro fin, ¿verdad? Entonces, si se dan cuenta, tenemos que ser lo más claros posibles con esta parte de acá, porque en base a esto, nosotros ya vamos a poder desarrollar nuestro pseudocódigo y nuestro diagrama de flujo de una forma más sencilla, ¿verdad? ¿Están claros los puntos hasta acá? Christopher y Cristian. Sí, Lili, súper claro. Muy Está bien. claro. Disculpen que sea tan extensa y explícita en esta parte, pero yo como ingeniera, digamos, lo veo como que es la parte principal. O sea, el que puedan analizar va a ser la parte fundamental de que sean buenos desarrolladores o no sean buenos desarrolladores. Si ustedes tienen bien claros todos los pasos que van a realizar en un programa, va a ser bien sencillo a la hora que ustedes empiecen a programar ya en un lenguaje de programación, ¿verdad? Que más que todo, o sea, no es que sea tan fácil, ¿verdad? Porque las instrucciones y la sintaxis muchas veces es un poco confusa, pero si ustedes tienen bien clara la lógica de su programa, va a ser bastante sencillo. O sea, ya tienen ganado un 75%, se podría decir, ¿verdad? Lo demás es de aprenderse la sintaxis para poder hacer todo esto ya en un lenguaje de programación, ¿verdad? Lo vamos a dejar hasta acá. Yo les voy a poner de tarea que terminen este ejercicio, ¿verdad? Vamos a agregar acá, vamos a ver qué fue lo que puse aquí. Sí, lo vamos a dejar, perdón, hasta diagrama de flujo y pseudocódigo. Y en la siguiente clase, pues ya vamos a terminar la parte de las otras 2 etapas que hacen falta, ¿verdad? Sí, Derek, dígame. Para la fecha de la... No sé si me escucha ahí. Sí, escucho. Para la fecha de la tarea, ¿cuándo sería? Es que aún no tenemos... Sí. acceso a las... Sí, por eso. Como no tenemos acceso a la plataforma, si ya se agregaron, ya copiaron el enlace para agregarse al WhatsApp, ya se agregaron todos a WhatsApp. Voy a compartir una carpeta en Drive con el ejercicio, con el material y todo lo que platicamos acá. Y la fecha, pues sí sería para el siguiente sábado, ¿verdad? ¿Y cómo me lo van a entregar? Me lo pueden, si no nos habilitan plataforma entre semana, pues me lo mandan por correo, ¿verdad? O por chat privado. Mientras nos habilitan la plataforma, ¿verdad? ¿De acuerdo? Entendido, ingeniera. Muy bien. ¿Alguna otra duda o comentario?
Muy bien. Bueno, lo vamos a dejar por acá entonces. Que tengan feliz tarde y buen inicio de semestre. Qué bueno que se pudieron conectar desde un principio. Feliz tarde. Gracias, ingeniera. Feliz tarde. Ingeniera, nos vemos. Feliz tarde.